han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectiva tan terrible que enloqueceremos ante la relación. Hoy oiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad. De las tinieblas, en algunos teósofos han sospechado la magnitud grandeza del siglo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helaría la sangre si nos tuviésemos disfrazados por un blando optimismo, pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión con toda la temible visión de la verdad surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viaje periódico y la nota de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llegar a cabo esta reunión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantoso cadena. Creo que por otra parte que el profesor haya decidido también no revelar lo que había y que si no hubiera muerto tiernamente hubiera destruido sus notas. Tuvo por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1926-1927, a la muerte de mi tío abuelo, Jorge Camer Ángel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Bronx, Rhode Island. El profesor Ángel era una autoridad bastante conocida en materia de antiguas inscripciones y había recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición, acaecida en la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Nesport y, según informan los testigos, luego de recibir el empeñón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los oscuros y umbríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del muerto, en la calle Williams. Los médicos, incapaces de descubrir un desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determinada por el rápido absceso de una cuesta excesiva empinada por un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo para disentir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito archivos y cargase a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero había una caja que me pareció sumamente
bajo relieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos. Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de lo más superficiales imposturas. Resolvió buscar el excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie. Realmente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque las obras del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica, y la mayor parte de los dibujos parecían ser ciertamente algunas especies de escritora. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarlas, ni sospechar ni siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo un fantasma enfermizo hubiera podido concebir. Si digo que mi imaginación, algo extravagante, se presentó a la vez un pulpo, un dragón y la criatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaban una cabeza pulposa y corona de tentáculos, pero en el entorno general lo que le había más particularmente horrible. Detrás de la figura se embojaba una arquitectura enciclopedia. Las notas que acompañaban a este curioso objeto de más de unos recortes de periódicos, había sido escrita por el profesor mismo y no tenía pretensión literaria. El documento en apariencia más importante estaba encabezada por las palabras "El culto de Cthulhu", escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todos los errores. Escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo tipo de error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en 2 secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925, sueño y obra honorífica de H. A. Wilcon, calle Thomas 7, Providence, R. Y la segunda, informe del inspector John R. Legrance, calle Bienville 121, Nueva Orleans, en la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Jeff. Las otras notas manuscritas eran todas muy de sueños curiosos de diferentes personas, o citas de libros y revistas teosóficos, principalmente la Atlantis y la Lemuria perdida de W. Scott Elliot, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia
el hijo menor de una excelente familia con la que estaba ligeramente relacionada. Wilco, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Bridge muy cercano de esta institución. Era un joven precoz de genio indudable, pero muy técnico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que complacía en relatar. Se dominaban a sí mismos, físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de vieja edad comercial lo consideraba simplemente raro. Nunca había frecuentado nunca los de su propia clase y poco a poco había sido retirándose de toda actividad social. Actualmente solo era un conocido por algunos estetas de otras ciudades. La asociación artística de Privincent, deseosa de preservar su asociación, de prever su consideranismo, la había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escritor había pedido para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondía con sequedad, pues la evidencia de la tableta excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. Le repetía del joven Wilco, que impresionó bastante a mi tío como para que le reprodujera palabras por palabra. Tuvo ese énfasis poético que le caracterizaba sin duda su conversación habitual. Es nuevo, es cierto, le digo, pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cavilosa tiro. La contemplativa Esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines, y comenzó a narrar una historia desordenada que de pronto después despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había un leve temblor de tierra, el más valiente de los que había sacudido Nueva Inglaterra en esos últimos años, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilco. Ya en cama y por primera vez en su vida había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolíticos de un horror latente que exudaban un limón verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profecías de la tierra. De algunos puntos indeterminados venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podría traducir en esta unión de letras casi imposible. Flack. Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Ángel. Interrogó al escultor como minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve con el joven había estado esculpiendo en sueños, vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío culpó a su avanzada edad, dijo Wilco más tarde. Él no reconoció con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con su
tales sectas paganas o místicas, cuando el profesor quedó al fin convencido de que Vulcan ignoraba de verdad toda doctrina o cultos secretos, le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista, el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos, insensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por la palabra cluc cluc y trigle. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcon faltó a la cita. Una investigación realizada en el Hotel Reservo, que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo había llevado a la casa de sus padres en la calle Waterman, se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel, y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefoneó enseguida a la familia, y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del doctor Tovey en Taller Square, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcon alimentaba aparentemente extrañas imaginaciones. El doctor se estremeció al recordarlas. No solo incluía una repetición de los sueños anteriores, sino también unas criaturas gigantescas de varios kilómetros de altura, que cuando caminaban o se movían pesadamente. Wilcon nunca lo describía en todos sus detalles, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaban el doctor Tovey convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcon se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida y variablemente una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de la normal. Sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilcon se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en la casa de sus padres e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Cuando el médico declaraba que estaba curado, a los 3 días volvió a su hotel, pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angel. Junto con su enfermedad se había desvanecido todos aquellos sueños, y luego de ir durante toda una semana, los relatos inútiles se revelando.
sido varias, pero el profesor le dio más respuestas de las que había obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y muy significativo resumen. Las aristocracias y los hombres de negocio, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencias no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos 4 bajas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes, y uno de ellos hablaba del temor a algo anormal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas que, si habían podido comparar sus notas, hubieran sido presas del pánico ante la falta de las cartas originales. Llegó a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había resultado ser. Por eso persistí en la creencia de que Wilco, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado engañándolo. Estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy curiosos, alcanzando su mayor intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los describió por Wilton, y algunos confesaban su temor ante una criatura gigantesca y sin nombre, un caso que las notas escribían con énfasis. Era particularmente triste el sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo, y la teosofía. Se volvió completamente loco la noche que llevaba al joven Wilcox a la casa de sus padres y murió meses después, gritando que le salvaran de algún escapado
También en el oeste de Irlanda hay un pintor llamado Arthur Bonot escribió en 1926 en el Salón de Primavera de París un blasfemo paisaje de sueño que los asiros alienados, los desórdenes fueron tan numerosos. Conagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una rara colección de recortes de veras apenas concibió o el crudo racionalismo con el que los hizo a un lado